Hola, ¿cómo estás? Me llamo Alberto Montalvo. En esta ocasión me gustaría seguir hablando de los verdaderos pecados de Sodoma y Gomorra. En la primera parte leí el capítulo número 19 del Génesis, donde se narra toda la historia. No lo voy a hacer de nuevo porque es muy larga la historia, pero eh, me gustaría así leer Ezequiel 16, del 49 al 50, donde nos hace una clasificación o una lista de los pecados de Sodoma y Gomorra. Dice tal cual así: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Número uno, como pecado de Sodoma fue la soberbia. La soberbia es eso que te hace sentirte superior a los demás. Y de tal manera que cuando tú tratas o te diriges a los demás, los haces hacia abajo. Entonces es algo que definitivamente Dios no promueve, sino que el Salmo 138:6 de hecho dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. El Señor Jesús, yo no veo en la Biblia que ataque tanto a otros personajes como lo hizo con los fariseos. Él estaba totalmente en desacuerdo con ellos, aunque eran personas que seguían la ley al pie de la letra. Él siempre hacía más bien énfasis en su hipocresía, en su falsedad. Y definitivamente la soberbia era algo que molestaba y sigue molestando a Dios, pero en ese momento, respecto de Sodoma, era algo que ya era muy evidente y era un pecado que tenía que ser enlistado en el versículo que acabo de leer. Ahora, el segundo pecado de Sodoma fue la saciedad de pan. No el que ellos tuvieran, sino más bien el que ellos no compartían, porque dice la Biblia, dice este pasaje, que no se compadecieron del afligido y del menesteroso. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 43 al 46, dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, y enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El pecado número 4 es no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. El número 2, que acabamos de mencionar, es la saciedad de pan y no compartirlo. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente que sí, la falta de misericordia es un pecado grave que Sodoma tuvo. Y el pecado número 3 fue la ociosidad, que también tiene que ver con el egoísmo, con el hacer con el tiempo lo que se nos da la regalada gana, como dice, y simplemente eso, pensar en nosotros, y a veces ni siquiera en lo que realmente es bueno para nosotros, sino simplemente lo que se nos da la gana hacer en el momento y ya. El quinto pecado que menciona es la abominación, pero dice que un poquito antes se llenaron de soberbia e hicieron abominación, como quedando a entender que el haberse llenado de soberbia los llevó a cometer toda esa clase de abominaciones, de las cuales yo en el video número 1 dije no tienen nombre. No voy a entrar en detalles ahorita en eso, porque realmente hay cosas que no tienen nombre, pero el punto aquí es que si uno se va al relato de Génesis, tradicionalmente dicen: es que fue el homosexualismo el pecado de Sodoma y Gomorra, por lo cual Dios las destruyó. No. De hecho, Dios ya había determinado destruir a Sodoma, Gomorra y todas las ciudades vecinas, porque había muchos pecados peores que no se mencionan siquiera, simplemente dice abominación. Pero lo que sí menciona es la falta de misericordia, la falta de compasión, el egoísmo. Cuando alguien es tan egoísta, uno cae en la egolatría, que es un sinónimo de idolatría, y cualquier cosa que toma el lugar de Dios es idolatría. Entonces, definitivamente, Sodoma y Gomorra, por este egoísmo, por este amor propio, no hacia los demás, cayeron en estos pecados.
Así que Dios ya había determinado destruirlos a todos esos habitantes de esas ciudades. En Génesis 18:20 dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Así que lo que sucedió en la casa de Lot, de los ángeles y los hombres que llegaron, la gente del pueblo que llegó para tener sexo con estos ángeles, no fue ni siquiera la gota que derramó el vaso, porque de hecho el castigo lo recibieron inmediatamente por esa acción. ¿Qué fue lo que hicieron los ángeles? Cegaron a estas personas que estaban tratando de agredirlos para que ni siquiera pudieran llegar a la puerta. Entonces, había otros pecados por los cuales ya Dios había determinado destruir a Sodoma y Gomorra. A mí me gustaría hacer énfasis más bien no en el pecado en sí, sino la contraparte del pecado. ¿Por qué? Simplemente esta gente estaba pecando porque estaba ausente de Dios. Por eso Dios decidió sacar a Lot, porque era el único que estaba buscando de él, el único que le servía, el único que creía en él, que tenía temor de él. El resto estaba simplemente fuera de Dios. Y esto me hace pensar en este concepto de la oscuridad, que la oscuridad realmente no existe, es simplemente ausencia de luz. Así que el odio realmente tampoco existe, es ausencia de amor. Y todo esto que hicieron, esta abominación que cometió Sodoma y Gomorra, fue simplemente la ausencia de Dios. No consideraban a Dios, no tenían temor de él. Dios me ha enseñado algunas cosas que me gustaría mencionar, porque en un momento dado yo también fui legalista, y es algo de lo que nos tenemos que cuidar nosotros que decimos que conocemos a Dios y lo amamos, bla bla bla. He conocido incluso gente en la actualidad que practica el sexo ritual. ¿Qué es esto? Es actos sexuales para adorar a sus deidades, para celebrarles, y también el sexo con los demonios. Es un tema muy fuerte, pero existe. Y cuando yo lo visualicé y lo identifiqué y lo corroboré en las personas mismas que me lo confesaban, yo decía, ay, como que eso sí es malo. Yo creo que yo nunca podría hacer algo tan malo como ellos. Pero Dios me enseñó que yo no era mejor que estas personas y que tenía que orar por ellos. Lo peor, ¿sabes? Tú que me estás viendo y escuchando, no es lo que pasa en la oscuridad, no es tu pecado. Eso no es lo peor que puede estarte pasando, sino el simple hecho de que te estás perdiendo del amor de Dios, de su luz. La Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, aunque nos habla mucho de ley, también es el preámbulo para el Nuevo Testamento. Se hace más énfasis no en lo malo que se hace, sino en lo bueno que no se hace o lo bueno que se deja de hacer. Mateo 7:19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, no dice todo árbol que da mal fruto es cortado y echado en el fuego, sino todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. A Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino lo que no estamos haciendo. Para Dios no hay imposibles. Lucas 1:37 dice así, porque no hay nada imposible para Dios. Él puede restaurar nuestras vidas, puede borrar nuestro pecado. De hecho, la Biblia dice que Él los arroja al fondo de la mar y ya nunca más se acuerda de ellos. Pero hay algo más. Jesús ya resolvió el problema del pecado en la cruz del Calvario. Lo que todavía no está resuelto es el vivir las bendiciones que Dios nos quiere dar. ¿En qué momento las vas a tomar? ¿En qué momento las vamos a realmente hacer una promesa vívida en nuestras vidas? Perdón la redundancia, pero es que la Biblia dice una y otra y otra y otra vez que Jesús es vida, que Jesús es luz, que Él es la verdad. Y nos enfocamos tanto en las cosas negativas que no tenemos nuestra vista puesta en Dios, sino en todo menos en Él. Dios tiene bendiciones y cosas grandes para nosotros, pero tenemos que dejar de ver esas cosas negativas que nos llevan al legalismo y a un perfeccionismo que no viene de Dios, porque sí, Dios busca la excelencia en nosotros, pero no el legalismo, no la religiosidad, porque dice también la Biblia que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que mi invitación en este momento es que veamos que realmente el pecado de Sodoma y Gomorra fue grande y fue la falta, la ausencia de Dios en sus vidas. Romanos otra vez habla al respecto de gente que no consideró a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces no seamos así. Vivamos el amor de Dios, vivamos en su verdad, en su luz, y dejemos de fijarnos en eso que no tiene nada que ver con Dios, en eso que nosotros etiquetamos y decimos y clasificamos: esto es malo, esto es peor y esto es aún peor, porque nosotros podemos en un momento dado también ser malos, pero todo consiste en no alejarnos de Dios. Dice alguien por ahí en la Biblia: mejor es un día en tu casa, hablando de la casa de Dios, de la presencia de Dios, en sus atrios, que 1000 fuera de ellos. Así que olvida todo lo demás, olvida tu pasado, olvida el juicio de los demás hacia ti y tuyo hacia los demás, y concéntrate y enfócate en ser alguien que realmente viva en la luz de Dios, en su verdad y en su amor. Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el mayor de estos. Gracias.